Bien, hoy día estamos en un nuevo ciclo de charlas de Horizonte Libre. Hoy día estamos presentando a Ricardo Ramírez, un expositor, presidente de la agrupación de artistas libres. Eh, Recuperemos la cultura. Ese es el título de la charla. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Claudio. Bien, encantado de estar aquí en tu programa. Bien, para explicar un poquito para las personas que a lo mejor no asistieron a la primera parte de esta charla, esta es la segunda parte de una charla que dura 3 horas. Vamos a hacerlas en tres partes, pero para que las personas que no pudieron asistir, vamos a hacer una pequeña introducción de la primera parte y ahí vamos a seguir con la segunda. Bien, encantado. Bien, me imagino que vas a compartir pantalla con tu presentación, Sí, Ricardo. si me lo permites, la comparto. ¿Ahora se puede? Ahora sí. Muy bien. Eh, ok, aquí estamos. Se ve. Sí, perfecto. Ok, ah, se ve. Ahí sí. Sí, ahora se ve. Ah, ya, muy bien. Ya, entonces, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Eh, Esta es una charla que vengo dando desde noviembre del 2020, entre noviembre y diciembre del año pasado, y empezamos a desarrollar con la agrupación de artistas libres, en una fundación que tiene como objetivo dar una respuesta a lo que es el problema cultural centrado principalmente en lo que es el arte. En ese proceso, en ese trabajo que estábamos realizando, nos enfrentamos todos licenciados, doctores en arte, etcétera, nos enfrentamos a un problema bien interesante, que hasta ese momento, por la inercia de nuestra propia vida, no nos habíamos dado cuenta de cuál era el problema real del marxismo cultural o posmodernismo y cómo se había infiltrado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro hablar cotidiano, en nuestro actuar. Y empezamos a hacer un trabajo de investigación, de observación, de análisis, de estudio, y sin mucho buscar, nos fuimos encontrando rápidamente mucho material que ustedes mismos pueden ir descubriendo acerca de cómo eh, el marxismo, incluso antes de que existiera Marx, ¿no es cierto? El materialismo, el ateísmo, todo aquello que estaba construyéndose pre-Revolución Francesa para la destrucción de los pilares principalmente cristianos de Occidente, iban tomando fuerza en un discurso, en un relato, en una mirada filosófica, también teológica, aunque sea redundante, pero sí, así lo fue. Y eso dio paso a una corriente también artística que afectó todo lo que nosotros hoy día conocemos. Y entonces se nos presentó esa disyuntiva, porque o seguíamos en la misma dinámica del posmodernismo, en la que nosotros ya estábamos inmersos, o simplemente tomamos la decisión un poco temeraria de salirnos del posmodernismo, renegar de lo que era la cultura oficial, el oficialismo, eh, al reconocer de que era una mirada sesgada, era una mirada marxista y que había estado trabajando en contra de los grandes valores de Occidente. Entonces, este grupo que se unió a la Fundación de Artistas Libres tomó esa decisión. Ahí en este momento hay 16 músicos, todos salidos del conservatorio, hay 7 pintores, hay un escultor, hay 5 escritores,
Bueno, ¿para qué los vamos a nombrar todos? Son muchos los artistas que están ahí, que están en esta mirada de resistir eh, la mirada oficial, esta especie de dictadura de lo políticamente correcto y por lo que nosotros todos pasamos. Y es muy divertido porque a medida que han pasado el tiempo nos hemos ido dando cuenta de muchas cosas que nosotros decimos, hablamos, actuamos, pensamos incluso, y lo estamos haciendo desde una mirada marxistoide, y así lo decimos de forma chistosa, sin darnos cuenta. Hablamos ya de una manera marxista, pero hay que mantener un trabajo de mucha observación para darnos cuenta de qué es y qué no es. En ese esfuerzo nos dimos cuenta de que hay un mundo por hacer, por formar, por educar, por mostrar, por indicar, por señalar, por último, para que cada quien vaya desarrollando sus propias reflexiones y sus propios procesos. El trabajo de la cultura ha sido fundamental, importante, porque la izquierda hoy día, ¿no es cierto?, que tiene de obligado a este gobierno, y en realidad podría haber sido cualquiera, da lo mismo, porque la fuerza viene desde la cultura, la fuerza viene desde abajo y se va imponiendo y los gobiernos no tienen otra cosa más que ir actuando en consecuencia con esta fuerza. Eso es lo que vamos a analizar, eso es lo que vimos y vamos a partir inmediatamente. Todo esto que yo les digo está resumido en un libro que está pronto a salir. Yo se los voy a regalar en PDF. El impreso lo pueden comprar. Todavía no lo puedo hacer porque estoy esperando que la editorial haga el lanzamiento. Entonces me pidieron que no distribuyera ejemplares hasta que no hicieran el lanzamiento físico. Pero se los puedo mandar directamente a Claudio y Claudio se los envía a todos ustedes. Este libro y en fondo, de lo que se trata la charla. Se agradece, Ricardo, ¿eh? Muy bien. Entonces, batalla cultural, Occidente va fatal. Ya. Bueno, una de las cosas que primero empezamos a observar es que había una influencia directa desde Occam hasta Jack. Occam es una persona, un filósofo religioso eh, muy antiguo, ¿no es cierto? Por ahí, como por el 1300, eh, en que empieza a generar una mirada en que se separa de esta observación en que Dios está en la vida o está en las cosas y empieza a encerrarlo. Y se empieza a producir un proceso, que eso es lo interesante, un proceso que va sumando cadenas de pensamiento hasta que llega a Jack, que es este profesor de filosofía que está en Harvard y que está llamando a la revolución cultural apoyándose en la pensamientos de Nietzsche, obviamente marxista. ¿No? Entonces vamos a ver un poco cómo es que la cultura ha ido transformándose y cayendo y tergiversándose y transformándose hasta lo que hoy día vemos. Eh, Cultura. ¿Qué es cultura para nosotros? Porque se suele hablar de cultura y incluso hay veces en que está de moda, como que todo el mundo anda diciendo hay que dar una batalla cultural. Y la pregunta es eso, ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura para nosotros? ¿Qué es cultura para lo que estamos intentando defender? ¿Ya? Em, Porque los marxistas tienen su propia versión de cultura y ellos la siguen al pie de la letra, ellos son muy ordenados y trabajan con esa definición. Si nosotros tomamos las palabras de ellos, nosotros nos vamos a quedar atrapados, porque en cada palabra, en cada concepto, tiene una intencionalidad y va en una dirección determinada. Entonces es importante que empecemos a hablar con nuestro propio lenguaje y no con el lenguaje de ellos, porque si no vamos a estar avalando y avanzando en la dirección que ellos proponen. Entonces, cultura, para nosotros, esto ya lo vimos la vez pasada, así que lo vamos a pasar un poco más rápido. Es el esfuerzo de cada civilización por superarse, por humanizarse y conectarse con lo trascendental.
todas estas palabras son significantes, ustedes las pueden ir analizando con cada detalle. ¿Qué significa civilización? ¿Qué significa superarse? ¿Qué es humanizarse? Porque alguien el otro día me preguntó, pero ¿cómo me voy a humanizar si acaso ya no soy humano? Claro que hay un proceso de humanización y ese proceso de humanización hay que entenderlo. Es decir, cuando yo aprendo a ser humano, todas las mamás saben, cuando tienen un niño, ¿cierto? Uno lo va formando en este espíritu de humanizarse, de ser solidario, de buscar el bien, etcétera, etcétera. Todo eso es ser humano. Entonces, la cultura, va en oposición a este instinto animal, eh, lo que busca es superarse, humanizarse, conectarse con los trascendentales, es decir, en la búsqueda del bien, expresado en, y aquí están los rangos, ¿no es cierto? Arte, filosofía, religión y ciencia. ¿Por qué? Porque de esto se desprenden todos los demás. Tienen funciones muy diferentes, muy, muy diferentes, pero al mismo tiempo se conectan en algo que les da cuerpo sustancial, que son lo que acabamos de decir, los trascendentales. La dirección es señalada por la teología, es decir, la teología a través de una eh, experiencia mística, de revelación, etcétera, ¿no es cierto? Crea una teología natural, entonces marca una señal. Esto ha pasado en todas las civilizaciones, eso lo vamos a ver después. Marca una señal, marca una dirección. Al final crea un paréntesis grande, dentro del cual se arman las demás cosas. Pero ya no nos detengamos. Primero, la teología, ¿cierto? La dirección es señalada por la teología, la filosofía se dedica a explicar el por qué, la ciencia el cómo. La ciencia no tiene que explicar el por qué estamos vivos, por qué las cosas son lo que son. Primero no es su función, no tiene cómo, porque tendría que teorizar, que es lo que hace ahora, ¿no es cierto? La ciencia, su objetivo es analizar la materia, estudiar y ver cómo funciona. Obviamente hay cosas que se pueden deducir del por qué, pero cada vez que se meten en ese terreno terminan, ¿no es cierto?, cometiendo errores. Y eso se crea otra doctrina que se llama la religión científica, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, volvamos. La dirección es señalada por la teología, la filosofía explica el por qué, la ciencia el cómo, y el arte, en línea con el paradigma que se planteó la sociedad, obviamente, lo comunica objetiva y realistamente por medio de la belleza, uniendo todos los elementos de interacción social, tales como los valores, el lenguaje, las leyes, las costumbres, etc. Eso permite crear una idiosincrasia propia y una identidad. ¿Por qué el arte es el que comunica estos trascendentales? Porque el arte tiene la magia de conectar en forma inmediata y mucho más certera hacia el mundo emocional que al racional, y igualmente conecta con los dos o con los tres, si hablamos del centro motor, emocional y mental, pero llega de una manera muy importante al centro emocional, que es al final lo que termina moviendo a gran parte de los seres humanos. Los seres humanos no se mueven en un porcentaje importante por la razón, sino que por una emoción que está conectada a una razón, ¿eh? La búsqueda del bien generalmente es lo que nos mueve. Marx, y aquí es donde es importante tener la diferencia, ¿cierto? Marx definió que la cultura es el conjunto de los valores materiales y espirituales, ahí él agrega eso, es importante porque no lo desconoce del todo, acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico-social, ¿eh? Dmitry Chernokov, en su obra El materialismo histórico, en 1964, y esto tiene que ver después cuando las Naciones Unidas hace un cambio a la definición de cultura, tiene que ver con lo que este caballero dijo. Se atrevería a precisar cómo, o sea, como corrigiendo a Marx, siendo más preciso, comillas, la cultura abarca la esfera de lo que es obra del hombre, en oposición a lo dado por la naturaleza. ¿Ya? O sea, o como se suele decir hoy día o se enseña en la universidad de una manera más simple, que cultura es todo aquello hecho por el hombre que no sea naturaleza, ¿ya? En su quehacer material como en sus interacciones sociales. Esa definición de cultura, que es la que se suele ocupar ahora,
nos deja muy mal parados, o sea, no nos deja sin defensa. Es como que hubiese botado todas nuestras armaduras, porque con esa definición, cualquier cosa termina siendo cultura. Y antes nosotros podíamos definir y distinguir claramente lo que era culto de lo que era inculto. Hoy día, con esta definición marxista, cualquier cosa es cultura. La cultura del robo, la cultura de la violación, la cultura del desorden, la cultura de no sé qué. A todo le llaman cultura como si eso fuera cultura. Claro, dentro de una mirada marxista sí lo es, porque ellos creen eso. El problema es que nosotros no somos marxistas. Entonces no tenemos por qué ni debemos aceptar esta definición y aceptar que las cosas barbáricas que ellos hacen es cultura. ¿Eh? Eso es importante. Ya, ¿por qué? Importante por lo que les acabo de explicar, porque a través de este espacio, esta brecha, este agujero que dejaron en lo que es la sociedad al redefinir lo que es la cultura, dejaron un espacio gigante por donde se mete el marxismo, ¿cierto? Que es un marxismo que busca la deconstrucción de todos nuestros valores y de toda nuestra eh, gran desarrollo de la civilización. Es por este lugar por donde se mete. ¿Eh? Y van generando, ¿no es cierto?, pequeños, que al comienzo son pequeños, pero después son fuertes, ¿no? Con gran poder, eh, ideas permanentes, ideas que son clave y que ellos a propósito las van colocando como gratuidad, como igualdad. Igualdad, y cuando hablan de igualdad, están hablando desde una igualdad marxista, ellos están hablando de la igualdad material, no están hablando de una igualdad espiritual, que es que en el fondo se traduce a que todos somos iguales frente a la ley, ¿no? Eso es lo que deriva de una mirada de igualdad teológica, porque ¿de dónde viene eso? Eso viene de que todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos iguales ante Dios. Y después se traduce en lo que es en la vida social, en la vida de las leyes, que todos somos iguales ante la ley. ¿Eh? Pero esta gente no está buscando esa igualdad, lo que está buscando es una igualdad material de las cosas, no de ser iguales frente a la ley. Eh, bueno, y van interviniendo con muchos conceptos, van de los que ustedes ya los conocen, ¿no? El aborto, que un eufemismo para asesinato. Porque en el fondo ellos dicen que la vida no tiene valor, que solo somos carne y hueso, no existe Dios, no hay un orden, todo está vacío, como hay todo es, ateísmo, también hay inmoralidad, porque la moral también es relativa, no hay un Dios que dé un orden o que diga que está bien o que está mal, sino que cualquier cosa es permitida. Y todas esas ideas las van metiendo, las van metiendo, las van metiendo a través de lo que ellos entienden como cultura. Y nosotros, como no estábamos preparados, como nuestro sector solo se dedicó a hacer negocio, no se dedicó a culturizarse, no supo y no sabe hasta el día de hoy cómo responder frente a ese ataque. ¿Mm? Eh, Nietzsche dijo en algún momento que no hay hechos, solo hay interpretación. Lo que estaba tratando de decir con eso es que no existe una verdad, no hay una verdad. Nietzsche es eh, uno de los primeros filósofos que reniega de la metafísica, sobre todo en sus textos póstumos, después, los que publicaron después que se murió. Eh, si no hay verdad, no hay realidad. Si no hay realidad, no hay bien y no hay mal. Y si no hay bien y no hay mal, no hay realidad, no hay belleza. Entonces, esto en el fondo, el arte aquí juega un factor importante, porque el arte genera una especie de mímesis, de eco, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Si yo me expongo a cosas feas, algo feo dentro de mí se empieza a producir. Es una cosa que tiene que ver con la asimilación de impresiones. Cuando yo me empiezo a acostumbrar, y voy a sacar luego esta imagen porque ya me está haciendo mal, cuando uno se empieza a acostumbrar a imágenes feas, uno empieza también a asimilar aquello que es feo, ¿no? Que es desordenado, que es caos, ¿no?
porque belleza está asociado con orden, pero lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del arte y la belleza. Eh, ¿Cómo fue que estos tipos trabajaron? Y eso básicamente es el núcleo de la charla, entender cómo trabajar, para que nosotros estemos mucho más atentos y podamos dar una respuesta concreta. Ellos trabajaron desarrollando un relato, el relato o el discurso, el paradigma, como ustedes le quieran decir, da lo mismo, lo importante es que lo entiendan. Lo desarrollaron los filósofos políticos y filósofos teólogos. ¿Ya? Acuérdense que Marx trabajó con tres teólogos importantes para desarrollarle toda su estructura del socialismo científico y crear esta ilusión de que él venía a traer el cielo en la tierra. Entonces, ellos generaron un relato, generaron una idea, un paradigma, es decir, hacia aquí estoy yo llamando a la gente, aquí, a que su sueldo aumente el 20%, a que mañana va a poder cambiar el auto cada mes. O sea, ¿cuál es la cosa emocional a la que yo estoy llamando a las personas? Bueno, ellos tenían ese relato y lo tienen hasta el día de hoy. Absurdo, pero lo tienen. Nosotros no generamos ningún relato. Bueno, ellos lo generaron ese discurso, sobre todo cuando su economía a nivel mundial fracasó, no les quedó más otra que aferrarse eh, a la creación de cultura. Ocuparon los medios masivos de comunicación, ocuparon la educación, ocuparon el arte y todos los elementos de difusión. El discurso político solo a veces y escasamente no es relevante en esto. Lo que es relevante es generar una hegemonía en las ideas de la opinión de la ciudadanía. ¿Quiénes fueron los que trabajaron muy duro en esto y les fue bien? Por eso que nosotros lo estábamos analizando, porque en el fondo hay que copiar a quienes tuvieron éxito. La Escuela de Frankfurt. Cualquiera que intente eh, hacer un trabajo de contracultura, de relato y saber cómo enfrentar una, una gran hegemonía que te controla y que tú quieres disolverla y quieres crear una mirada opuesta o distinta, no puede dejar de estudiar lo que es la escuela de Frankfurt. Tienes que estudiar, porque ahí está todo el trabajo que estos hombres hicieron, con acierto y con errores. Nuestra editorial de Artistas Libres, vamos a sacar también un libro de Cristian Iturralde que se llama justamente así. Él es doctor en historia, investigador, es argentino y se llama el libro La Escuela de Frankfurt, el inicio de la nueva izquierda. Si pueden comprarlo, cómprenlo. Eso no se los puedo regalar porque no es mío, pero, pero se llama La Escuela de Frankfurt. ¿Ya? Ahí hay un trabajo muy serio, muy interesante de cómo esta gente desarrolló todo este sistema para penetrar la cultura. ¿Eh? Un método, una manera. Eh, entonces, recuperando esta idea, esto es muy importante, sí. Vamos a la siguiente, vamos a ver un ejemplo. Creo que este ejemplo ya lo vimos, que era em, del Congreso, del 23º Congreso del Partido Comunista del año 2006, donde ellos proponen, ¿no es cierto?, una nueva constitución. Eso es lo que se ponen como meta. Su objetivo es una nueva constitución. Y eso fue el año 2006. Eh, También iban a cambiar el código laboral para fortalecer los sindicatos. Eh, Obviamente esto no es en función del trabajador, es en función del sindicato. Es decir, grupos de poderes intermedios que ellos controlan, obviamente. Eh, Hacer una reforma tributaria, sacarnos más plata. Eh, bueno, y acá el cambio al sistema educacional y porque ellos decían que era un financiamiento, que era un sistema financiado, un financiamiento basado en el lucro. ¿Eh? Y ahí es donde aparece recién la palabra lucro. Estamos hablando en el 2006.
y eliminar el sistema binominal para hacer la reforma electoral, que es el sistema que están ocupando ahora, que es el que les viene como anillo al dedo. O sea, se hicieron un sistema para ellos. Pero lo más relevante de esto, y el punto A, era la nueva constitución. ¿Por qué? Porque la constitución es la que les limitaba el poder. Ahora, con una constitución nueva, ellos van a poder tener el poder absoluto y hacer lo que se les venga en gana y abusar, usar y utilizar y abusar de la ciudadanía y de las personas de Chile. Em, bueno, esto fue el año 2011, donde ya aparecieron las marchas pingüinos, estaban em, los cartelitos del fin al lucro. Se nota aquí que el trabajo del Partido Comunista fue eficiente porque ya logró en 5 años, ¿no es cierto?, meter esta idea. eh, una generación entera de la enseñanza media fue metiendo este concepto y lo logró. El año 2013, la señora Bachelet era candidata y tenía su programa de gobierno y estaban las tres cosas: la reforma de la educación, la nueva constitución y la reforma tributaria. Es decir, en línea con el Partido Comunista. Y el Partido Comunista no tenía más diputados que lo que había tenido en el año 2006. Entonces, eso es importante porque en el fondo no se gobierna porque tengo más o menos diputados o porque salió elegido mi presidente o no. Se gobierna a través de lograr influencia en la opinión pública, en los sectores intermedios, en los sistemas educacionales y sobre todo el control el cuerpo de enseñanza media y los universitarios. Bueno, esto fue el 2013, no pudo hacer el cambio de constitución, pero, ¿no es cierto?, el 2019 nos levantaron una insurrección, una revolución de baja intensidad, pero revolución al fin y al cabo, y esta insurrección pagada, financiada y apoyada desde el extranjero, planificada no solo para Chile, era para nivel de toda América, eh, con grandes fuertes sumas de dinero que en las transacciones que van dejando registro, se logró evidenciar cómo se movían los millones de un lado a otro para los países que en cada momento iban entrando en estado de insurrección. Em, bueno, nuestra clase política, que no tiene visión, que muchas veces está más preocupada de mantener el puesto o no sé qué, cedió y entregó la constitución. Y con eso entregó porque no hay vuelta atrás. Bueno, se supone que que va a haber una especie de plebiscito, etcétera, etcétera, pero sabemos que todo eso está manejado, intervenido, manipulado, hecho especialmente para que voten los jóvenes, para mantener al adulto mayor asustado y que no salga a votar porque un bicho lo va a matar, etcétera. ¿Cómo se lograron estas esta batalla? ¿Cómo se estructura, ¿no es cierto?, esta batalla cultural? Bueno, hablando de lo que estábamos centrándonos, que era la Escuela de Frankfurt, acá hay un pequeño estudio. ¿Mm? Primero está el núcleo de pensamiento. El núcleo de pensamiento no son los profesores de la universidad, no son los profesores que están en los think tanks, porque ellos están repitiendo. A ver, muchas veces uno se encuentra con especies de intelectuales, pero lo que hacen es repetir conocimiento que está ahí. Y es lo que estábamos hablando recién con Claudio. ¿Qué conocimiento está repitiendo? Bueno, el que está ahí. ¿Y qué es lo que está ahí? Chuta, lo que está ahí es marxista, no nos habíamos dado cuenta. Estoy repitiendo la misma cuestión que ya estaba metida. Entonces sigo repitiendo. Y claro, puedo saber mucho, pero no me he dado cuenta de lo mucho que sé y no me está jugando a mi favor, me está jugando en contra. Porque todo lo que aprendí en la universidad al final termina siendo una validación del mundo marxista. Entonces, no se trata de tener intelectuales o gente que se saca puros 7 en la universidad porque en el fondo son buenos para repetir. Lo que necesitamos es gente intelectuales como lo hizo la gente de Escuela de Frankfurt, que eran tipos que estaban proponiendo.
eran una especie eh, eh, de fuerza de vanguardia intelectual no sé cómo decirlo, sí, Ricardo, sí, ¿sí? Eh, eso podríamos asimilar al lado del... Los Chicago Boys fueron el núcleo de pensamiento para nosotros, para los para nosotros en liberales, el sí, sentido económico, sí, sí, en exacto, sentido en el económico. sentido económico ellos fueron vanguardia, porque se atrevieron a hacer cosas nuevas que no se habían hecho antes, y que incluso, mirado desde el punto de vista de hoy, uno dice, oye, qué extremos fueron en plantear todas estas ideas, y etcétera, etcétera. Sí, pero eran vanguardia y tuvieron éxito. Lo que pasa es que ese plano económico, que es el que funciona, ¿no es cierto? Para la economía, no lo es todo. Y no es necesariamente el alma de la cultura, es la parte más vital para vivir, comer, subsistir, pero no abarca todo el espacio espiritual, donde está todas las otras necesidades que tiene el hombre, el sentirse útil, sentir que uno tiene un propósito en la vida, sentir que uno va a poder trascender de alguna manera, sentir que tu vida tiene un destino o una cierta importancia, que son todas las cosas que la izquierda logró trabajar y transformar con los nuevos filósofos que fueron primero deconstruyendo paradigmas que existían y tratando de levantar otros o simplemente poniéndolos en oposición. Y eso lo hace el núcleo de pensamiento. Entonces ahí es donde estaba, volviendo a la escuela de Frankfurt, ahí es donde estaba eh, Theodor Adorno, Walter Benjamin, eh, Marcuse, bueno, todos los que ya conocen. Y ellos van trabajando, desarrollan esas ideas y después las van propagando hacia abajo. ¿En qué sentido? En el sentido de organizaciones formales como universidades, instituciones como corporaciones, eh, ministerios, porque los llaman para hacer planes, proyectos, etcétera. Y también informales, que son como activistas, ONG, artistas independientes, que se suman a la idea, al concepto, y van replicando después simplemente porque se replica, ¿no? El discurso, no porque alguien le esté pagando, que es como al comienzo, ¿no? Sino después simplemente se replica. Y eso llega a las universidades, donde se preparan a los profesores, los profesores donde preparan a los chicos de los liceos, y eso también influye a los apoderados, porque también el apoderado empieza a recibir el mensaje que este niño llega, con el que llega a la casa. Oh, me dijeron esto, esto, esto. Y el padre, que tampoco, o la madre, los padres no tienen el tiempo, la capacidad o la costumbre de estar bien preparados, muchas veces no saben cómo responder a estas nuevas situaciones con las que llegan estos niños, más encima que ellos la están planteando como desde la falacia de la autoridad, es como la dijo un profesor, como si tuviera un cierto grado de valor y eh, de un respeto que hay que tener ahí. Entonces, de esa manera van engañando y nadie se cuestiona nada y se va propagando esto en las tres etapas, ¿no? Eh, primero está la creación de contenido, después esto va bajando a través de una irradiación, de una socialización, y después viene una validación. Y ahí ya estamos en un problema, porque cuando se logra validar estas ideas, que es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién se atreve a decir que el lucro es bueno? Da miedo, aunque uno no lo piense, no se atreven. ¿Quién se atreve a decir que la igualdad es mala? Todos sabemos que la igualdad es mala, porque ¿por qué alguien que trabaja mucho va a ganar lo mismo que alguien que saca la vuelta? No es justo que ganen lo mismo, aunque en teoría estén haciendo la misma pega. Em, pero ha logrado penetrar tanto en la sociedad ciertas ideas que son marxistas, que en el fondo se adquiere una especie de validación. Ahí es donde se requiere valor y preparación y capacidad de resistir. Eh, bueno,
Cuando llega abajo, a la etapa de validación, simplemente esto sube, se pasa al estado de legitimación, formalización, y ahí ya estamos al nivel del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y no queda otra, ¿no es cierto?, más que sacar leyes y eh, transformarlas en sistemas que van a estar obligándonos a vivir durante cierto tiempo. Lo que ellos buscan es que esto se proyecte, pero nosotros, mientras haya gente que esté resistiendo, no lo van a poder lograr. Entonces es muy importante tener la capacidad de resistir. Acá hay un pensamiento de Gramsci que es importante, es que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concreta, concertada de los intelectuales llamados orgánicos, infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión artística y centros universitarios. Antonio Gramsci en el 1932 tenía muy claro que si uno quería lograr un poder político, primero tenía que lograr un poder cultural. Y el poder cultural significa influir con tus ideas en la sociedad. ¿Y cómo influyes en la idea en la sociedad? Extrañamente, no con ideas, sino con emoción. Y ahí es donde influye mucho el tema del arte, ¿no? Porque tú necesitas ideas, ¿sí? Necesitas tener una cosmogonía, un origen, una cosmología, un orden, un paradigma, una mirada de visión con la que tú quieres crear una sociedad, tienes que tenerla. Para eso necesitas religión, para eso necesitas arte, para eso necesitas filosofía, pero para poder transmitirlo necesitas comunicación, educación y arte. De las tres son importantes. La que es más masiva y rápida es el arte, porque el arte a través de el cine, la música y el resto de las actividades, el teatro, la danza, etc., valida el discurso, ¿eh? La educación, si tienes el control de educación, perfecto, porque ya tienes a los profesores que van a estar enseñando y ellos van a estar entregando el mensaje directo a las nuevas generaciones. Y los medios de comunicación que también validan estos dos procesos. Los medios de comunicación lo difunden, todo lo dicen con su prisma, todo lo dicen con su influencia, van generando una cierta conducta, una cierta costumbre, valores, etc. Entonces, pero no necesariamente lo vas a lograr con una idea, lo tienes que lograr a través de el arte, la educación y la comunicación, eh, porque necesitas generar una emoción. Esto era como un consejo para los que piensan en hacer un think tank. Los think tank tienen que ser independientes de los partidos políticos. Yo me he fijado que acá en Chile hay muchos partidos políticos que dicen tener su propio think tank. No, nosotros tenemos nuestro propio think tank. Pero es que eso no es un think tank, porque en el fondo no están generando contenido nuevo, no hay independencia y tampoco hay validación. Es decir, cuando uno toma un think tank y dice, este think tank está asociado a X partido político, ese think tank ya no tiene valor intelectual, ya carece de valor intelectual. Y esa fue la treta que tomó la escuela de Frankfurt, que ellos dijeron, ¿no es cierto? Por eso hay que estudiarlo a ellos. Ellos dijeron que iban a tomar la estrategia de Sartre. Y Sartre dijo que los intelectuales nunca tenían que estar directamente relacionado a un partido político para que su discurso siempre pareciera como algo intelectual, como algo que estuviera a nivel superior. Es como una especie de imagen, ¿no? Entonces, cuando los think tanks de acá están completamente unidos y asociados a los partidos políticos, no tienen peso, no tienen capacidad de influir, no tienen independencia. Y el otro error, grave error que tienen, y por eso que han hecho mal la pega, y a propósito, y esto es una buena noticia para ti, Claudio, la persona que financiaba la FPP con varios millones de dólares al año, ha tomado la decisión de dejar de financiarlo, porque se dio cuenta de que en todo este tiempo no hicieron la pega. O sea, fue un think tank que no logró penetrar con sus ideas en la gente. Y es Ricardo, porque no disculpa, entendieron bien.
¿quién era el que financiaba? ¿Estás hablando de la Fundación para el Progreso? Sí, Adolfo Ibáñez. ¿Ese era George Soros? No, No, no. no, no. Adolfo Ibáñez era el financista. Ah, verdad, Ibáñez, tienes Sí. razón, sí, chileno. Sí. Sí, chileno. Ahora, si puedo hacer una pequeña entre paréntesis, es la discusión o la decepción que yo también tengo, a pesar de que ellos son buenos informadores, digamos, del liberalismo, que es su fuerte. Pero ellos piensan de que, estamos hablando de la Fundación por el Progreso, que todo se soluciona con la economía. Y tú ya lo estás demostrando de que no es así, a través de No, las emociones. Y al estar ligados, y lamentablemente, ellos son transmisores de información, pero no son nuevos pensadores, no piensan el liberalismo nuevamente, no se cuestionan esto. ¿Qué es lo que exacto. ha hecho la Partido Comunista y todos sus pensadores que han cuestionado y han escrito nuevamente el Claro, marxismo? han ido modificando y actualizando su propio discurso al momento. En cambio, nuestro sector y nuestros think tank, lo que han estado haciendo es repetir, repetir, repetir. Si de repente aparece un autor en Estados Unidos o un autor en Europa, lo topan y lo invitan, pero es que, ¿cómo? Si la capacidad creativa y de pensamiento está en todo el mundo, uno no necesita estar en Europa o en Estados Unidos para desarrollar un pensamiento nuevo. Exacto, tienes razón, te puedo interrumpir, eso es lo Sí, que llama la atención. Por ejemplo, Axel Kaiser siempre da vuelta a lo mismo. Con la Gloria Álvarez, bueno, ella es de derecha, pero ella es libertaria, demasiado libertaria para la derecha conservadora chilena, por ejemplo. Pero Axel Kaiser, o sea, en el fondo son demasiado predecibles porque su discurso siempre se basa en lo económico, o si no, en lo que ellos entienden como espiritualidad, que es la religión. Y la religión para mí no es espiritualidad, es opuesto a la espiritualidad de la religión. Entonces no llegan a la emoción, son demasiado predecibles, como que no o es económico el discurso basado en la economía o en la religión. Entonces, si alguien, por ejemplo, habla de ambientalismo o de animalismo, ah, no, eres zurda. Y entonces, a mí me pasa eso porque yo soy de derecha, pero soy animalista y soy ambientalista. Obviamente pienso que hay que llegar a un consenso entre ambientalismo y progreso también, así como patrimonio y progreso, si no las sociedades nunca van a crecer. Por ejemplo, acá en Valdivia tenemos ese tema, pero, pero yo siempre digo, oye, amar el medio ambiente y la conexión con la tierra, lo que nos hace ser más humanos, más espirituales de verdad, y de hecho esa espiritualidad se conecta con el hemisferio derecho del cerebro, y amar a los animales, o sea, para mí no tiene color político. Ahora, es cierto que los zurdos han hecho, digamos, como de eso su emblema y han, digamos, lo han transformado en algo de izquierda, pero quizás porque la derecha nunca estuvo ahí para luchar también tanto por los derechos de los animales como lo han hecho las personas de izquierda o por el ambiente. claro, el mayor y principal problema de nuestro sector es que nunca ha desarrollado una cultura propia. Y ese es el problema. Entonces nos pasan por arriba y en el fondo siempre están generando como respuestas a las acciones que ellos hacen. La derecha o la apoya o la rechaza o no sé qué, pero nunca está proponiendo algo. Nunca tiene su propio discurso, Exacto. su propio contenido. Y eso yo encuentro que es más grave que todo lo que hemos estado viviendo, porque necesitamos, ¿no es cierto?, generar, aunque sea, mira, aunque estemos equivocados, cuando alguien está equivocado no importa, después de un tiempo uno se da cuenta y cambia porque puede ir reflexionando en el camino, pero tener una mirada, un paradigma de sociedad claro y que sea lo suficientemente atractivo para generar una épica y para llamar a que uno se levante cada día a luchar por eso. La izquierda lo tiene, nosotros no lo tenemos. Entonces caemos, como tú bien dices, en el discurso económico, Mm. que cuando tú tienes una vida relativamente tranquila, ese discurso económico no te entusiasma. O sea, el único momento en que te puede entusiasmar es cuando uno está en una situación de miseria. Ya uno dice, si en realidad me importa un comino o cualquier cosa, lo que necesito es un poco de que mejore la economía para poder comer algo. En ese extremo ahí recién adquiere un valor épico ese discurso, pero hoy día no. Eh, bueno, sigamos. Eh, Exacto. este esquema, este esquema es como que de alguna manera
Está simple, pero yo creo que está no sé si se entiende bien, pero tiene que ver con la realidad. Y lo del otro día que me di cuenta en una charla que estaba dando en la universidad, em, la gente a veces no entiende cuando hablo de realidad, creen que, que estamos hablando de lo real. O sea, estamos hablando de la realidad, pero de una realidad de nivel filosófico, ¿no? Es distinto a la mirada de qué es real. No es como salir a la calle y mirar las cosas, tiene que ver, pero la realidad tiene que ver con una concepción filosófica, ¿no? Es decir, la concepción de que las ideas, la capacidad de conocer el mundo se ajusta a aquello que yo estoy mirando, a aquello que yo estoy conociendo, en ese sentido es real, que es una realidad objetiva, que es externa a mí, es decir, la realidad está afuera, yo puedo acceder a ella, acercarme a ella, intentar conocerla, aprender de ella. Eso significa que la realidad es real, ¿ya? Eh, Porque hay teorías filosóficas, sobre todo las últimas marxistas, las más modernas, en que te plantean la idea de que tú no eres capaz de conocer la realidad. Entonces te va dejando en un mundo encerrado en sí mismo, ¿ya? Pero el occidente, la civilización occidental que nosotros conocemos, parte y se desarrolla por una capacidad de entender que la realidad sí existe. Eso te lleva a una búsqueda de la trascendencia, va generando cultura a través de lo que ya habíamos visto, que era la ciencia, la filosofía, la religión y el arte. Los cuatro son importantes, muy importantes. Y eso genera una sociedad del bien, ¿ya? En el sentido opuesto, la realidad no existe, ¿ya? Al no existir una realidad, se vuelve todo inmanente, es decir, te encierras dentro de ti mismo, se vuelve todo subjetivo. Y a través de la ciencia, el arte y la filosofía, los marxistas siempre dejan afuera, así, así como la derecha siempre deja afuera el arte, los marxistas siempre dejan afuera la religión, ¿eh? Em, y crea una sociedad colectivista, atea, que pierde, el individuo pierde esencia, ¿eh? Acá creo que este ejemplo está mejor, este se los puedo enviar. Em, Porque yo creo que quedó mucho mejor explicado. Aunque no abarca todo el tema de la sociedad, sirve como ejemplo. En cultura tenemos religión, filosofía, arte, ciencia, ¿ya? Eso está claro, ¿no? Son los cuatro pilares de la cultura. En religión, y aquí tomamos como una de ellas para poder entender un poco lo que pasa, y tenemos el teísmo, tenemos el deísmo o cualquier revelación, ¿no es cierto? Una teología natural que se basa en una revelación. Toda religión se basa en alguien que dijo haber visto o haber estado conectado con algo superior, ¿ya? Eh, y la teología que se desarrolla tiene que ser en forma natural, es decir, en forma estructurada en base a esa experiencia y va generando su propio camino. Es como una filosofía pero que no está basada en la realidad, sino que en una revelación. Esto. Después tú tienes la esencia, y esto ya es filosofía. La esencia para Occidente es, eh, es objetiva, es natural. em, la trascendencia, a la conclusión a la que se llega, ¿no? Los trascendentales, es que están esos cuatro, la belleza. Esto es a través de una conclusión de varios siglos de pensamiento, ¿no? Yo está aquí tan simple, pero es un trabajo muy largo. A lo trascendental a los que se llega, trascendentales son cosas que permanecen y que están ahí, eh, que es la verdad, la belleza, el bien y la unidad. Estos trascendentales son convertuntur, son convertibles. O sea, yo no puedo dejar de pasar de la verdad a la belleza o de la belleza al bien uno pasa de uno al otro sin ningún problema. Son casi lo mismo, ¿ya? Aunque son diferentes, están conectados.
después viene la mirada axiológica, es decir, esta búsqueda de lo ético, de lo ético y lo estético. Ahí está la búsqueda de la humanización, del crecimiento, de la dignidad humana, todo eso axiológico. Eh, Esto conlleva una aspiración o a un ideal, ¿no es cierto?, de que se busca el amor, el orden, la libertad, la justicia, la superación, o la autosuperación, el conocimiento, la diversidad, la verdad, la bondad. Y la inclinación, es decir, a lo que tiende, es casi a lo mismo, la felicidad como principal objetivo, el bien, la belleza, la verdad, la paz social, el progreso, el respeto, el deber, la cultura como la entendemos nosotros. En cambio, el marxismo tiene otra dirección. En la cultura ellos hablan de todo menos de religión, es decir, es todo menos religión, porque es esencial que no exista religión, ¿no?, para ellos, para crear un marxismo. O sea, no, es fundamental que no exista. Entonces su ataque durante varios, ya casi un siglo, su ataque sistemático ha sido precisamente a destruir eso, la percepción, la sensación, la noción de que somos hechos a imagen y semejanza de un algo superior. La filosofía se transforma en ideología, porque ya no se razona, sino que se trata de mantener una idea. Se parte de una idea que se intenta justificar. No es filosofía de verdad, en donde de una observación se va desarrollando un pensamiento para encontrar una verdad. En la ideología es al revés. Tú tienes un objetivo y lo vas buscando justificar, 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 porque tu principal motor es simplemente mantener el punto. Eso es una ideología. El arte se transforma en un arte panfletario que simplemente transmite esa ideología, y la ciencia termina siendo una especie de pseudo religión o cientificismo, que de donde también viene Marx, ¿no? Las creencias es el ateísmo pero militante. Acuérdense que ateo es estar en contra de. No es lo mismo que ser agnóstico. Agnóstico es una persona que dice, mira, si sí, sí, si no, no, pero yo no aseguro si sí y no aseguro si no, porque no sé. Mientras no se pruebe, no sé. Eso será agnóstico. Pero el ateísmo militante es aquel que está constantemente en una lucha permanente para atacar la idea de Dios. Él está trabajando, es un militar en pos de atacar eh, cualquier idea de Dios. Entonces está el ateísmo militante, el ateísmo práctico, y por eso está en creencias, y el agnóstico, aunque lo dejaría un poco afuera, pero lo dejaron ahí. En la esencia, a diferencia de una esencia objetiva, natural y espiritual del ser humano, para el marxista, a través de su estructura filosófica, la esencia primero es subjetiva, es decir, se puede interpretar de varias maneras, o no. Otra corriente filosófica que apareció después dice que no hay, o sea, que no tiene, el ser humano no tiene, no hay nada, no hay esencia. Primero hay existencia y no hay esencia. Después dice otro corriente filosófica, también marxista, que solo es materia, es decir, solo somos carne y hueso, no hay nada más, que es accidental, que es un devenir, ¿eh? Que es un proceso contingente, en constante cambio. Todo esa es la mirada en relación a la esencia de los marxistas. En cuanto a la realidad, y ahí es donde estaba el esquema anterior, que yo creo que aquí se explica mejor, es irreal. La realidad es irreal. Todo puede ser un sueño, un engaño, lo que estoy creyendo, lo que estoy mirando, lo que estoy sintiendo es irreal. No confío en mí, no confío en nada. Entonces se llega a la siguiente etapa donde se concluye que es incognoscible, es decir, no se puede acceder a la realidad, no se puede conocer. Después viene otro filósofo, también marxista, y dice, no, es que todo es subjetivo, toda la realidad está dentro de mí y puede ser cualquier forma, como yo quiera, como yo a mí se me ocurra. Después viene otro filósofo marxista y dice, no, la realidad uno la construye.
uno construye la realidad, su propia realidad, es la realidad que tú vas construyendo, o es una realidad inconsciente que no se sabe que existe. Bueno, todas esas cadenas de pensamiento tienen un punto en común, que quieren desconocer la realidad. Y eso es marxista también. Segundo, o no, quinto ya. En los trascendentales. Bueno, los trascendentales no hay trascendentales. Todo es insustancial. Si es insustancial, ellos son, y se declaran así, antimetafísicos. Son antimetafísicos. Durante todo el periodo, ¿no es cierto?, desde la, la ilustración, el, el periodo de el positivismo, el periodo de el naturalismo, el periodo, eh, bueno, todos fueron antimetafísicos, todos. Y ahora los marxistas más modernos son ametafísicos, ni siquiera se declaran en contra, sino que como que no me puedo declarar en contra de nada, de lo que no existe, o sea, no hay nada, no estoy ni a favor ni en contra. Esos son los marxistas actuales. Entonces, tenemos una primera etapa en que son antimetafísicos, ahora que son ametafísicos, todo el periodo de la deconstrucción. Todo se sumerge en el deseo, en algo híbrido. Ellos hablan de lo líquido, de deshacer los sólidos, los valores, los principios, la verdad, la sustancia, el ser, la realidad. Ellos hablan de disolverlo todo. Entonces es insustancial. Y después tenemos los valores, o lo que ellos entienden como valores, que es el fin justifica los medios. Por ejemplo, ya, vamos a robarle a los ricos porque necesitamos darle a los pobres. Entonces, ahí estamos hablando de que el fin justifica los medios, ¿no? Eh, y muchas cosas más, ¿no? Ese es un ejemplo simple, pero ese es un antivalor que ellos tienen. El hedonismo, la búsqueda del placer, el nihilismo, la nada, la inmoralidad, el libertinaje, porque como no hay una cadena de valor, no hay sustancia, no hay verdad, no hay esencia, no hay realidad. Si miran para atrás, justifica, todo lo de atrás justifica eso, justifica que es nihilista, justifica que es inmoralista, que es inmoral, justifica el libertinaje, justifica la degeneración, la corrupción, la mentira, como nosotros la entendemos. Nosotros ellos dicen, no, pero si no es verdad, entonces tampoco hay mentira. Ellos la entienden así. Eh, ¿A qué aspiran? A un igualitarismo, pero ya dijimos que era un igualitarismo material, no de dignidad. Aspiran a una deshumanización, y ahí tenemos que intentan poner al mismo nivel a un ser humano, que a un ser humano que a una planta o que a un animal. eh, y que no estoy hablando de tratar mal a los animales, sino que estoy hablando de que ellos pervierten ese amor hacia los animales con el objetivo no de ayudar al animal, sino con el objetivo de quitarle humanidad al humano. Ese es su objetivo, ese es el engaño. ¿Mm? Eh, le van quitando identidad, van cayendo en el tribalismo. Ellos lo que buscan es la orfandad, es decir, que las personas no tengan familia, porque cuando dicen que cualquier cosa es familia, es lo mismo que decir que no hay familia. Es lo mismo que pasa con el arte. Cuando dicen cualquier cosa es arte, es lo mismo que decir que no hay arte. Es un engaño del lenguaje. Pero lo que están buscando es antifamilia, la desacralización de la familia, ese valor que tenía una familia, que es un orden natural. Pero ellos, como no creen en un orden natural, lo están destruyendo. Lo que buscan también es la esclavitud, la dependencia estatal, el robo, que no existe la propiedad privada, eh, ¿cómo se llama? Ya pasamos a la última etapa, la inclinación, bueno, hacia el totalitarismo, hacia la lucha social, hacia el resentimiento, hacia la envidia, hacia la injusticia, hacia la violencia, hacia lo feo, hacia lo grotesco, hacia lo barbárico, y terminan en eso por toda la cadena de pensamiento que les acabo de mostrar. Es inevitable no caer en eso.
porque cada punto que está ahí se sustenta en lo anterior. Y eso es. Quería hacer un comentario con respecto al tema en la parte, la primera parte que es la civilización occidental. Tú pusiste bueno, no es que lo pusiste tú, pero está diseñado y comienza con la religión, la filosofía, el arte y la ciencia. Y también conversaste o hablaste sobre que el marxismo niega la religión. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Yo investigando un poquito, descubrí que hay o sea, a las personas que nos están escuchando en estos momentos, en la educación siempre nos enseñan que nosotros partimos como cazadores recolectores, después descubrimos o se inventó la agricultura y eso permitió el asentamiento y eso creó la ciudad y de ahí la civilización occidental nació con ese orden. No sé si lo sabes, Ricardo, pero hay un templo que se descubrió hace ya tiempo, pero que queda en Turquía, que se llama Göbekli Tepe, que se le considera el templo o santuario más antiguo del mundo, donde se considera que pudo nacer la conciencia de lo sagrado y que pudo darle paso a la chispa de la civilización. O sea, lo que estoy diciendo en este momento es que el descubrimiento de ese templo que tiene alrededor de 10.000 años de antigüedad altera todo lo que conocemos de historia. O sea, la civilización occidental no partió del cazador-recolector, empezó con la religión, obviamente la religión politeísta que había de la época, seguramente, no estamos hablando de la religión cristiana. Entonces, claro, es necesario para el marxismo cultural desechar la religión porque si no, porque de esa manera echa abajo lo que es la civilización occidental. Solo como entre paréntesis, Ricardo. Sí, no, muy, muy, muy cierto. Y es aún más, lo vamos a mirar en una siguiente lámina, porque exactamente todo el trabajo, eh, todo el trabajo que se realizó para eh, investigar, ¿no es cierto?, el desarrollo de las civilizaciones. Como tú bien decías, se tenía cierta idea, pero hoy día los últimos trabajos de investigación han ido comprobando, no solo con el templo que menciona, sino con otras áreas, que lo primero que se desarrolló, lo primero, porque los tipos primero eran nómades, ¿no? Pero hacia dónde se desplazaban eran hacia centros religiosos, de ceremonia, que se servían como centros de observación astronómica, de un trabajo de conexión con los dioses o con la diosa. En la mayoría del paleolítico y el neolítico, la diosa era una mujer que era la diosa de la vida, digamos, era lo más importante. Por eso que las estatuas, las vamos a ver en unas láminas más adelante, siempre simbolizaban a una mujer eh, embarazada y ese era el objetivo, la vida, estar vivo. Y todos los dioses, o principalmente esta diosa, funcionaban en torno a eso. Y estos centros de religiosos giraban en torno giraban en torno hacia una mirada trascendente, pero el problema que tenían al comienzo, y que estos nómadas se desplazaban a llegar a ese lugar, el problema que tenían es que estábamos en una era glacial. Entonces no podían quedarse en esos lugares. Los lugares eran sagrados porque tenían ciertas coordenadas astronómicas, eran importantes por, por el lugar donde están, que ellos ya lograban visualizar, pero no se podían quedar ahí. Entonces ellos se seguían moviendo, iban, peregrinaban, por así decirlo, pero después se movían, se desplazaban. Hasta que el periodo glacial empezó a perder fuerza, el clima mejoró, la tierra se deshieló y pudieron quedarse muy cerca, si es que no en los mismos centros donde viajaban siempre, y donde tenían sus centros religiosos que a la larga se transformaron en ciudad. Entonces,
cuando hoy día tratamos de entender qué es cultura y cómo se arma la civilización, primero, antes que cualquier cosa, es la religión. La religión, después viene, ¿no es cierto? Viene todo junto, ¿no? La ciencia de la agricultura, el arte, que ellos para hacer religión necesitaban objetos artísticos, y la función del arte, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Creo que alguien quiere comentar. Vi una manito, no sé. Sí, hola, buenas tardes, me llamo Felipe. Yo quería preguntar a nivel de gráfica, arte y diseño, ¿a usted a qué apuntan? Por ejemplo, yo si de repente uno ve las gráficas feministas o marxistas actuales, son completamente que no tienen un sistema de retículas o una forma invisible, representada una retícula. A nivel de diseño, si uno lo ve, si uno lo quiere ver desde el lado nuestro, ¿cuál es a qué apuntan ustedes? Si es, no sé, algo como un sistema, escuela, escuelas alemanas de diseño, al representar las gráficas y el arte, o americanas, pues, no sé, estoy pensando en estilo Kandinsky o en esas cosas, porque yo siempre que yo estudié diseño y veía los carteles y las gráficas que son de construccionistas como las feministas y no tenían, y rompían todos los esquemas del diseño. Por ejemplo, no tenían una retícula, prácticamente se trabajaba sin concepto, porque uno veía sus trabajos y no tenían un concepto. De hecho, yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con alguien que se dedicaba a hacer afiches de feministas, y ella me decía que era prácticamente experimentar lo que hacían ellos, o algo que iba completamente en contra de las reglas del diseño, porque obviamente que en el diseño se trabaja con un concepto, se trabaja con conocimientos racionales, y ella me decía, no, nosotros hacemos algo que prácticamente como que el diseño lo convertía en algo dadaísta. Entonces, ¿a qué apuntan ustedes a nivel de arte y de diseño? ¿Cuál es su propuesta? Eso. Bueno, yo creo que este esquema que estás mirando ahí te puede dar un poco la solución, ¿no? Porque si bien el marxismo parte desconociendo la realidad, renegando de un mundo natural, eh, de una percepción, de una conexión, y es muy interesante porque lo vamos a ver más adelante. El arte, cuando nace, justo a propósito de que estábamos hablando del Paleolítico, nace para conectar al ser humano con lo trascendente. A ver, nos podemos avanzar un poquito para llegar a esa parte de la gráfica. ¿Puedo comentar algo, Ricardo? Sí, sí, sí. Puedo comentar ya. Yo no sé, me da la sensación, yo no soy diseñador, ni soy artista, ni nada, pero me da la sensación que para poder crear un propio diseño, digamos, un diseño liberal que no esté ligado a los pensamientos marxistas, lo primero que hay que hacer es decodificar lo que hay, para no cometer los errores. Porque yo creo que Felipe bien lo decía, le preguntó a la diseñadora de estos afiches, y yo creo que ella no tampoco tiene mucha idea de lo que está colocando. Los símbolos están, pero lo que significa ese símbolo se perdió. Pero ellos lo siguen usando. Claro, las personas que conocen el tema lo pueden a lo mejor decodificar y pueden ver la información que hay ahí. Y esto lo quiero ligar con lo que conversamos la semana pasada. Lo volví a ver y se lo recomiendo a la gente que vaya al centro de Valdivia. Detrás del Banco Chile hay un mural grande. Y bueno, básicamente es un volcán. Está ahí unas casas o una fábrica. Me parece que un tractor, hay alguien que está excavando algo. Hay más allá, hay una ola y está como el Canelo. Entonces la gente que lo ve puede interpretar de que se trata del maremoto de Valdivia el año 60, el terremoto. Y yo dije, no, está mal esa figura, porque fue un temblor. Nunca hubo un volcán en el año 60. Entonces, ¿por qué le colocaron un volcán a esa interpretación?
Lo que está diciendo en realidad, y lo que yo decodifiqué, es que ellos están haciendo lo que le están diciendo a la gente, que esa es la revolución, que va a ser tan terrible que va a destruir todo, igual que en el año 1960, por la montaña, para la revolución, típico revolución francesa. Eso es lo que yo interpreté. Entonces, lo que para poder diseñar los carteles, Felipe, humildemente, es primero hay que partir decodificando para poder no ocupar los mismos símbolos. Eso. Ya, entonces, para poder darle una respuesta un poco más amplia a la pregunta de Felipe, hay que centrarse en lo que acabamos de ver en la lámina anterior, que era en qué se sustenta el marxismo. El marxismo, en su estructura filosófica, que lo tienen, se sustenta en una negación de la realidad. Vimos que hay varias etapas. Una es que no se puede acceder a ella, ¿no es cierto? Que la realidad es inconocible, otros que dicen que es subjetiva, después vienen otros filósofos y dicen que es un constructo, es una construcción del lenguaje. O sea, de alguna manera siempre están diciendo que la realidad no está ahí o no la puedes conocer o no puedes llegar a ella. La pregunta que tú te tienes que hacer es ¿por qué le importa tanto deshacerse de la realidad? ¿Por qué la realidad les molesta tanto, les duele tanto? E incluso me ha tocado escuchar a algunos que dicen que la realidad los reprime, ¿eh? Es como, no, la realidad es represiva. Eh, bueno, muy simple, porque la realidad demuestra un orden. La realidad tiene un orden. Y cada vez que tú la miras, cada vez que tú te conectas con ella, te empiezas a dar cuenta de que, diablo, sí tiene un orden. O sea, eh, la falange de mi dedo chico, o sea, la primera falange con la segunda, están en relación ahora. Las dos falanges con la siguiente, con la tercera, también. El dedo con el metacarpiano, también. La mano con el antebrazo, también. El brazo con el brazo entero, también. Hay toda una relación de sección áurea, de armonía, a través de la química, a través de la vibración de los sonidos, a través de la descomposición de los colores, eh, que cuando tú te empiezas a conectar con la realidad, diablo, o sea, tienes que ser muy porfiado para no darte cuenta de que hay un orden, hay una estructura ahí. Y esa estructura te habla de algo, ¿no es cierto? De algo que puede ser, tú lo puedes interpretar como tú quieras, pero que hay algo ahí que tuvo la capacidad de poder dar orden. Puede ser una fuerza natural, puede ser simplemente tú dices son leyes físicas, bueno, lo que sea, las leyes, porque al final simplemente uno traspasa la pregunta a mucho más atrás, ¿no? Y de esto, ¿de dónde? Es como en filosofía cuando hablamos de la potencia, aquello que está en potencia y aquello que está en acto. La madera es potencia de una silla. La silla ya es algo que está en acto y tiene su esencia de ser silla. Fue hecha por el carpintero y sirve para sentarse. Claro. Ahí tú pasaste Entonces, la madera de potencia a acto. Y si uno empieza a hacer este mismo ejemplo con filosofía, pero con todas las cosas de alguna manera pasaron de potencia a acto. Y todas las cosas pasaron por un tercero de potencia. Y ahí es donde uno empieza a traspasar esa pregunta y llegamos a la conclusión a la que llegaron, ¿no es cierto?, Aristóteles, de que tiene que haber una primera fuerza en acto, no en potencia. Y él nunca dijo Dios, pero él entendió que había algo ahí. Eh, por eso que es importante. Bueno, los prehistóricos, los paleolíticos, los neolíticos, ellos ya tenían esa mirada de que había algo más. ¿Mm? Y viajaban, y si tú te fijas, iban a estas cavernas. Esta es una representación de una casa que encontraron del Paleolítico en Turquía. Así era como vivían, dormían arriba, en esos palitos, abajo cocinaban, ahí guardaban sus enseres, porque era peligroso, ¿no?
esta es una de las diosas que se quedan registro de aquella época. No eran muy grandes, eran piezas más o menos pequeñas, ¿ya? Esa es una pintura en una cueva, y creo que la de Lascaux, en donde una científica, una mujer, descubrió que la pintura de ese toro coincidía muy bien con la constelación, no me acuerdo, la del toro, parece que, no sé cuál es el nombre de la constelación, pero coincidía con esa constelación Tauro. para la época, porque incluso tuvieron que hacer un trabajo con astrónomos en mover las estrellas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar a la posición adecuada que coincidía con ese tiempo, y la superpusieron para ver si es que coincidía o no, y sí coincidía. Entonces, lo que quiero decir es que ya había una conexión con algo trascendente, con una mirada de entender el universo y acercarse a él, y eso habla de por qué, ¿no es cierto?, partió esto tan atrás. Fue un periodo de glaciación muy largo, por eso tampoco se puede avanzar tanto, pero los primeros humanos sobrevivieron, que eso fue lo más importante, y terminaron después creando las primeras civilizaciones. Em, Acá está. Esto es lo que hablábamos recién con Claudio. Primero fueron las creencias. Primero la creencia, o religión, o como tú le quieras decir. Esta mirada hacia lo místico, hacia lo trascendente, hacia lo espiritual. Después se desarrolló, ¿no es cierto?, bajo eso una mirada de realidad que siempre estuvo sentada en la búsqueda del lo verdadero, el conocimiento, la realidad, el bien, la belleza. Eso permitió generar centros religiosos. Los centros religiosos permitió generar después la agricultura, y la agricultura es la ciudad. Siempre fue distinto a como lo aprendimos en la universidad. Y eh, a medida que empezó a mejorar el clima, ¿no es cierto?, permitieron generar estas grandes construcciones que no son más que complejos centros de observación, de adoración y de conexión con algo superior. Todo esto, todo esto que estamos mirando es arte. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué sirve el arte? Para ahí está, para conectar al ser humano con lo trascendente. Ricardo, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, sí, La primera pintura que tú tienes ahí, la pintura rupestre del toro rojo que sí. sale, ¿sí? Si ustedes buscan en YouTube, salen, son dos toros en realidad, pero hay un toro que es de verano y un toro de invierno, y lo que representa ahí son las estaciones del año. Exactamente. O quizás eso puede representar también como el dios Jano, de las dos caras. O como este también hay uno que es de Rapa Nui, que también tiene dos caras, una que mira para allá y otra para acá. Entonces representa también como el pasado y el futuro, Ujú. o los dos Sí, mundos. sí, es que puede tener La varios materia y conceptos, el pues. espíritu. Para la época el tiempo en que ellos vivían, puede haber tenido varios significados. Pero la gracia es entender de que el arte y su objetivo del arte, ¿no es cierto?, era hablarnos de algo sustancial. Era algo, en el fondo el arte nos conectaba con algo de valioso, algo de valor, tanto en la música como en la pintura, como en la arquitectura. Y, y esa es la función, ¿fija? Ahí está la función original. Eh, Aquí ya vemos ya civilizaciones mucho más desarrolladas, ¿no es cierto?, con todas sus disciplinas, ¿ya? Siempre han estado en función de eso, ¿no? Eh, el arte siempre ha tenido como objetivo la propagación de esta mirada, de esta mirada filosófica, teológica, trascendental. Y en todos los tiempos se usó, ¿eh? En todas las épocas se usó, y ese fue el objetivo del arte, hacer una conexión con el ser humano. Porque ellos decían que en el fondo estaban, a través del arte uno lograba sanar o conectar al ser humano con algo trascendente. ¿Cómo lo hacían? Bueno, lo hacían a través de la mímesis. La mímesis es la imitación. Cuando yo veo algo al frente mío
y encuentro, por ejemplo, yo estoy deprimido, estoy triste, pero me conecto con algo que es bello o que es alegre y lo miro y me conecto con eso, por imitación mi propio espíritu se eleva. Por eso que es importante, de hecho, Pitágoras se dedicaba a sanar a los enfermos con la música. Eh, en el fondo, tú expones a la persona a un orden, porque cuando se enferma, entre comillas, ¿no es cierto?, es que en su interior se ha provocado un desorden, hay un mini caos. Entonces, ¿cómo sano a esa persona? Exponiéndola a algo ordenado, para que logre, ¿no es cierto?, sentir, oh, qué bien, qué bonito. Ahí se produce un eco, hay un eco interno, y esa conexión con lo bello también te lleva a ti a conectarte con algo bello y algo trascendente, hacia el bien. Esa era la función del arte. Entonces, eh, lo que decía, lo que preguntaba Felipe, si el objetivo del- de los marxistas, ¿no es cierto?, es llevarnos hacia el caos o hacia lo feo, hacia lo grotesco, hacia la nada, hacia aquello que no tiene forma, ¿cuál debiera ser nuestro objetivo? Ir en el camino opuesto. ¿Está ahí, Felipe? Sí, o sea, es que claro, yo estaba dando una vuelta y yo pensaba en el tema de la escuela de diseño que se formó en Alemania, que era la Bauhaus, y que después, posteriormente, por el tema de los nazis, ellos emigran a Estados Unidos y generan toda esta escuela de diseño que después viene el arte deco, que es algo un poco más minimalista, con el concepto de los edificios y los rascacielos. Entonces yo pensaba, claro, el, ellos están en un proceso de deconstrucción y nosotros estamos en un proceso de volver a construir lo antiguo y volver a lo bello y a lo hermoso como lo vemos nosotros, porque obviamente que lo ven de distinta manera, entonces, claro, de una manera invisible y que no sea uno que diga, claro, de la manera de la economía que es objetiva, sino que una manera subjetiva e invisible, y el trabajo de la grilla, porque el diseño con la Bauhaus hace un trabajo de la grilla y de la forma invisible. Por ejemplo, cuando uno ve un diseño editorial, un afiche, detrás de toda esa tipografía que está desplegada o de las formas o de la imagen que está, hay una grilla. Lo que se hablaba de lo áureo, de las proporciones áureas, todo está ligado a una proporción. Entonces, cuando uno va, pienso yo, al diseño mirado de una manera liberal y conservadora quizás, yo personalmente lo veo así, como algo con una forma bien, como una forma áurea, con unas proporciones bien hechas, con una grilla pensada en eso y para eso. Entonces, ese quizás puede ser un camino de ver el arte y el diseño de una manera liberal de del arte, haciendo el contrapeso al, al diseño o al arte deconstruccionista. Claro, claro que sí, ese sería un buen camino. Y, y les voy a mostrar eh, una cosa que yo creo que va a quedar más claro. Cómo es el trabajo del marxismo en un área, porque esto podemos hablar de todas las áreas, de todas las disciplinas, ya sea del teatro, de la danza y de la música, fue de alguna manera destruyendo y pervirtiendo y desarmando lo que era el arte con un objetivo claro. Ahora, esto no es especulación, si ustedes lo buscan, está ahí escrito. Hermann Brock lo escribe, Walter Benjamin lo escribe, Theodor Adorno lo escribe, cómo destruir la civilización a través de la degradación del arte. Entonces, mira, Felipe, aquí te voy a mostrar una imagen, bueno, lo estoy mostrando a todos, ¿no? Todos lo ven, ¿no? Voy a mostrar una simple imagen que es un dibujo. ¿Ya? Esto es un dibujo, pum. ¿Qué es eso? Una manzana. ¿Ya? Dibujada, esto va directamente a la parte mental.
acuérdense que el arte siempre va a todos los centros, mental, emocional y motor, pero siempre se acentúa con una intensidad mayor a un centro que a otro. Este es el centro mental. Ahí tú logras reconocer, hay una manzana, ¿ya? Eso es forma. Vamos a agregarle valor. Valor es luz y sombra. Con luz y sombra, es decir, aparece el volumen, aparece la perspectiva, y la luz y la sombra tienen que ver con un efecto emocional. Por eso que todos los fotógrafos siempre prefieren hacer trabajo artístico fotográfico en blanco y negro, porque es eso lo que provoca la emoción, no el color es más motor, más físico. Pero acá tenemos, ya agregamos dos elementos de la pintura, forma, después le agregamos el valor, que es la luz y la sombra. Sobre esto, los maestros antiguos aplicaban unas cosas transparentes que se llamaban veladuras. ¿Veladuras de qué? De color. Entonces le aplicamos las veladuras y lo que tenemos es una pintura. ¿Eh? Tenemos una pintura de una manzana, donde tiene forma, donde tiene volumen, luz y sombra, y donde tiene color. Están los tres elementos. Podríamos hacer el mismo ejercicio con la música. La música también es melodía, armonía, ritmo. O podríamos hacerlo con la danza. Todo tiene una estructura. ¿Y qué es lo que hace el marxismo? Lo primero que hace el marxismo es eliminar el valor, es decir, la parte emocional. Y lo saca, y en vez de modelar, porque hasta ese periodo, durante cientos, miles de años, las obras de arte, en el caso de la pintura, se modelaba. Cuando eliminan el valor, terminan modulando. Y aquí vamos a ver una pintura, cuando tú le sacas el valor, se transforma en eso. ¿Ves? Es una especie como de impresionismo, que tiende a ser más bien plano, en donde el color simula el valor, o simula la luz y la sombra, pero no se logra sentir del todo. Aún así está mucho mejor que muchas piezas impresionistas, pero tú eliminaste, sacaste el valor. Entonces queda solo eso. Después viene el periodo donde empiezan a deconstruir la imagen y van destruyendo la forma, ¿no? Primero viene con Cézanne, destruye la forma, después viene Picasso, la digrega, la desintegra. Todos esos son conceptos filosóficos que vienen de los marxistas. Y tenemos esta imagen. Pues ya, ahí sacamos el dibujo, quedó solo la mancha de color. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una obra, podría decirse, abstracta, ¿no? Donde no tiene valor, donde no tiene forma, y solo está la mancha de color. ¿Te fijas cómo el marxismo ha ido degradando el arte? Ahora, el siguiente paso, cuando ya ni siquiera pintan, que es el arte conceptual. Entonces, ¿qué hacen? Te ponen un cajón de manzana, o te ponen una manzana en el anaquel, y eso es cuando ya la realidad no existe, ¿te fijas? El artista ya ni siquiera hace nada, lo manda a hacer, lo encarga, lo compra. Es el marxista actual. Y después de esto, en lo que hoy estamos es en las pinturas invisibles. La gente va a una sala de exposición donde no hay nada, y la gente es tan tonta que se queda mirando la pared y dice, oh, qué interesante, y porque quiere parecer culto. Nadie se atreve a decir que el rey va desnudo. ¿Te fijas? Nadie se atreve a decir, oye, aquí no hay nada, qué porquería esto, me voy. Ese es el grado de idiotez a la que el marxismo nos quiere someter, en donde las personas dejen de confiar en su propio juicio, en su propio criterio, en su propio sentido común. ¿Te fijas? Entonces llega a ese plano, a ese punto en donde ya no hay nada. Entonces, volviendo a tu pregunta, Felipe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, recuperar lo que ellos han ido destruyendo. Claro, eso es lo que ellos llegaron a lo que pasaron de una fase superior, que era el dadaísmo, que eran estas carretas con cosas, pero realmente tenían algún concepto detrás.
algo que se llama amparte, que es algo que no tiene nada. Los artistas conceptuales que se hacen llamar, le llaman eso amparte, que es, por ejemplo, lo que hace la Yoko Ono ahora, que son exposiciones extremadamente raras que no tienen ningún fin, llegan y hacen cosas, Bueno, o eso claro, pues eso tiene que ver con, y esos gritos que ella dice que es música, y eso tiene que ver claro, con la descomposición que yo te estaba hablando. La descomposición de la música pasó lo mismo, con la descomposición de la danza pasó lo mismo, y todo ese arte va influyendo en la sociedad, porque te están exponiendo a algo feo, te están acostumbrando a lo grotesco, a lo horrible, a lo horroroso, a la nada, en donde no hay trascendencia, no hay verdad, no hay una búsqueda del bien, eh, todo es subjetivo, todo es relativo, todo es inmanente. Bueno, eso lo podemos ver en o sea, yo, la siguiente. No te alcancé a escuchar, Felipe. no, yo, o sea, yo lo veo igual con lo que se llama las escalas de iconicidad, que va del 11 al nivel 1, que el nivel 11 en diseño es como una imagen orgánica, natural, que puede ser es una manzana dibujada al real con pintura con todos sus colores, y llegar después a la escala 1, que es lo mínimo, y llega a ser una figura representativa, que busca representar algo. Entonces, como paso, como yo lo veo desde el Art Nouveau al arte deco, al minimalismo, ir transformando, ir sacándole cosas al objeto y llegar a un muro blanco. Exacto, Pero exacto. también yo lo veo en el sentido de la arquitectura, que si bien es cierto la arquitectura, por ejemplo, minimalista, estoy pensando en la arquitectura danesa o la arquitectura de los Países Bajos, el arquitecto prácticamente saca completamente lo orgánico de las paredes, saca esto como de las iglesias, las columnas y todo eso, porque ya no es necesario, pero sí la construcción tiene una grilla y tiene una forma pensada. Entonces, Claro, pero ¿cuál es la siempre, combinación siempre ahí? está, Porque lo ahí está sí que entra, degradando, y lo que decía, ¿no es cierto?, Roger Scruton, que también él es doctor en arte y filósofo. Él decía que las personas, ¿no es cierto?, de estos barrios, de estos grandes barrios que se construyeron supuestamente modernos en Reino Unido, hoy día están abandonados, porque el ser humano no los quiere ocupar. Se han terminado llenando de mi gente indigente, de ocupa, de no sé qué, porque a los arquitectos, y al igual que a todos los artistas, se le olvidó que uno no puede perder la conexión con el ser humano. El ser humano tiende a la belleza porque la belleza es un trascendental y al mismo tiempo tiende al bien, es decir, es un convertuntur. Si yo no busco la belleza, no estoy buscando el bien. Entonces es normal que tú entras a tu pieza y tratas de ordenarla de una manera bonita. Le vas a poner un cuadro en esa pared, vas a poner no sé qué acá. Hay una intención como ser humano de buscar esa belleza, buscar ese orden, buscar la armonía, buscar el equilibrio, buscar un ritmo, etcétera. Nosotros nos acostumbramos a la belleza desde que nacemos, que estamos tomando papa y miramos la cara de nuestra madre mientras estamos tomando la leche. Entonces, vemos esa arquitectura invisible en su mirada, en sus ojos, en su, en su simetría. Eh, por eso que nosotros, ¿no es cierto?, hablamos de un orden natural. Hay un orden natural al cual intentamos acercarnos y al cual no queremos alejarnos, porque, porque es muy raro el querer alejarse de eso. Prácticamente es antinatural querer alejarse de él, de ese orden. Y bueno, pero la próxima podemos entrar en ello porque vamos a mirar un poco la cadena de pensamiento de todos los filósofos, que es bien importante tenerla clara. ¿Por qué todos estos filósofos terminaron llegando a esto y cuál es la propuesta? En el fondo, todo esto es un camino para llegar a la propuesta de decir, mira, lo que tenemos que empezar a proponer es algo como por aquí, como por ahí. No es una respuesta cerrada, pero por lo menos hay una inclinación, hay una indicación. La primera invitación que nos hace Ricardo es admitir que existe lo feo. No tenerle miedo a decir, no, esto no me gusta, esto suena mal.
esto no se ve bien, está mal diseñado, está mal pintado. Esa es la primera invitación que nos hace Ricardo, y eso es interesante. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque eso necesita valor. Y para poder tener valor para decirlo, eres necesario tener reflexión primero. Claro. Así que, en el fondo, Ricardo nos está invitando a reflexionar. Eso es súper Sí. interesante, Claudio, lo que tú mencionas, porque yo me acuerdo que, bueno, varias veces he estado en exposiciones y todo, y por ahí en algún museo de arte contemporáneo, que ahí Ricardo me va a entender que los museos de arte contemporáneo rompen lo contemporáneo, digamos. Ese es como el concepto que tú vas y te puedes encontrar con cualquier cosa. Me acuerdo que una vez había una exposición, entre comillas, que eran 3 chatas de esas que le ponen a los hospitalizados, y una tenía un mojón, un excremento. La otra chata tenía otro excremento con menstruación, y la otra tenía, creo que 3 mojones, o sea, era como iba escalando, así, ¿ya? Y todo el mundo, o sea, era como, mira, era como para hacer un estudio así del comportamiento humano, porque tú mirabas y chuta, con cuidado para no pisarlo, porque, o si no voy a quedar yo toda cochina, ya. Y la gente increíble como miraba, y te juro, todas hacían, oh, así como todas haciéndose los cursos, Sí, y era una cochinada, era una pura cochinada eso. Imagínate lo que el cuerpo excreta, ¿cachai? Ah, no, la otra había un vómito también. O sea, era sí, todo lo que el cuerpo, digamos, los desechos. Y independiente, la conexión de la menstruación con la tierra y la Pachamama, toda esa cosa, pero igual ahí era como no, no, grotesco, no, claro, claro. Y toda la gente se miraba así como, oh, interesante, sí, oh, ¿cachai? Y había otro más allá, eso me tocó en otra exposición, en otro museo de arte contemporáneo, que ponte tú, estaba estaba el piso rayado, y había la figura humana, dibujaba un gallo así como botado con tiza blanca. Era como un sitio del suceso, ¿ah? Y unos puchos botados, y una botella por aquí y un confort por allá. Así como que hubo una pelea y el gallo lo mataron ahí, no tengo idea, pero eso era arte, arte contemporáneo. Entonces, te juro, o sea, es como para, tú dices, qué ridícula la gente, y claro, y de repente uno también empieza, yo era más cabra, más joven, eh, y claro, yo también empecé así como, oye, ¿qué onda aquí? ¿Dónde buscarle el arte? Como que yo también caí en lo mismo, ¿me entendí? No, pero todos, ahora todos, no. todos caemos en eso, todos caemos en Claro, eso, Carolina. Sí, siguiendo la imagínate, masa, entonces, para no. pasar, para pasar por la universidad, superar los ramos y terminar, o sea, uno tiene que pasar por eso, lamentablemente. No todos mantienen el pensamiento crítico, la reflexión, el cuestionamiento. Eh, la gracia que tengo, y por eso me dediqué a sacar el doctorado en arte, es que hoy día yo puedo decirlo con cierta autoridad. Hoy día yo puedo decir y enfrentarme a otra persona, o cualquier chico que esté ahí licenciado en arte, y decirle en su cara que eso que está ahí es basura, y se lo puedo explicar. Es decir, esto es basura por esto, por esto, por esto. ¿Te fijas? Porque en el fondo, si tú agarras esto, lo pones en la acera, en la esquina de la cuadra, cuando venga el camión de la basura se lo va a llevar. Y el arte no es arte porque tú le diste una significación al colocarlo en una galería de arte o en un museo. El arte es algo que vale por sí mismo, no necesita explicación, no necesita que venga alguien, te desarrolle un panfleto y trate de explicar lo inexplicable. Interesante. Claudio, yo creo que estamos bien porque ya... Sí, 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 hemos conversado harto, no vamos a seguir. Aló, hola, hola Ricardo, hola. hola Quisiera hacer una Luis. última consulta. Aló, Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha, Sí, sí. sí. Mira, lo que acaba de decir Ricardo recién, de cómo poder aplicar el arte para demostrar de que la política marxista es una utopía y un engaño que donde han disfrazado la realidad. ¿Cómo, cómo nosotros podríamos aplicar una metodología artística para deshacer toda la mentira de un sistema político marxista? bueno, volviendo a lo natural, volviendo a los trascendentales, porque cuando tú te enfrentas a un marxista, ya esto en el plano del concepto político propiamente tal, ¿no?
Cuando Sí. te enfrentas a un marxista, lo primero que haces es negar que tú tienes una trascendencia. Entonces, el marxista lo que quiere decir es que tú eres solo carne y hueso, que tú no tienes una dignidad, la dignidad te la va a dar él. ¿Te fijas? Mira, la concepción de dignidad, cuando uno tiene los trascendentales claros, la dignidad te la da los dioses, o tu Dios, o lo que sea. Claro, está bien. De ahí viene la dignidad. Bueno, No porque entonces, yo sea pobre o rico o A o B, no, mi dignidad va a cambiar. Mi dignidad viene dada de arriba. En cambio, claro, mi dignidad, o sea, los marxistas, ellos quieren arrogarse la autoridad de darte la dignidad. Dice, no, claro, la no se está dignidad te bien. la voy a dar porque te voy a dar una casa. La dignidad te la voy a dar porque te voy a dar ropa. Bueno, en ese La punto, dignidad como que viene de ellos, de los hombres. por eso, Entonces, de ese cuando punto tú de lo vista, enfrentas y le dices, no, la dignidad la tengo yo, no me la tienes que dar tú, le desarmas el discurso. Se lo desarmas, porque claro, ¿qué te va a dar si tú ya lo tienes? Tú tienes algo que te dio algo que es superior, que bueno, puede ser pero tu entonces creencia. el arte hay que aplicarlo para que uno esté seguro de sí mismo y poder enfrentarlo y desarmarlo al momento en que te quieran a ti convertir en algo que no eres. Claro, claro. Eso Y es. para eso basta con apoyarse en tu propia juicio, porque tu estética, y mira, este es un concepto que no lo alcancé a explicar, lo podemos hablar en otra vez. Hay dos estéticas. Una que se llama estética natural, que es con la que uno nace, con la que uno se forma. ¿Ya? Tú te naces, como recién explicaba, mirando a tu mamá, mirando a tu hermano, a tu hermana, ves una belleza, Correcto. que es una arquitectura que está ahí. Ves el paisaje, ves el sol, ves el agua, ves los árboles, ves los bichos, ves los gatos, ves los perros. Todo tiene una arquitectura invisible que es bella. Eso se llama estética natural. Y nadie necesita aprender nada para ser parte de ella. Solo se necesita estar vivo. ¿Ya? Esa estética es natural. Y a esa estética es a la que le tenemos que echar mano. La otra estética, que le llaman estética formal, Es la aprendida, es la es la aprendida. aprendida. Y ese es el invento. Esa es la marxista. Ya. Que te dice, no, mira, pero es que no sé qué, de cuánto. Y, y, bueno, y hoy día ni siquiera, hoy día está la locura que ni siquiera recurren a la estética formal. Hoy día ya recurren simplemente al panfleto, directamente al panfleto. O sea, Exacto. pasan de una pieza de arte, o entre comillas de arte, por ejemplo, como las basinicas de que estaba hablando la Carolina, y te dicen, no, estos son, qué sé yo, presos detenidos por la represión de la no sé qué, no sé, te inventas cualquier cosa. Entonces, bajo la mirada política, justifican cualquier basura, porque en el fondo la obra de arte no vale. Lo único que para ellos tiene valor es el discurso político. Claro. Excelente, Ricardo. Bueno, hemos estado casi 2 horas conversando. Es una excelente, la segunda parte de esta charla, porque la tercera viene mucho mejor porque ahí nos va a decir la clave, va a decir la papa, cómo solucionamos esto, ¿cierto, Ricardo? Eso vamos a intentar. Ah, Ahí, qué o sea, buena, imperdible. sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, Oye, para para la tercera parte, la gente no se los televidentes que nos están mirando no se lo pueden perder porque Ricardo va a decir qué es lo que hay que hacer. ya. Oye, ¿es posible ver la primera parte o la grabación y en la segunda parte también compartirla con otras personas, ¿no? La segunda parte, o sea, Ricardo en este momento hizo un pequeño resumen de la primera, así que van a estar las dos juntas. ¿Ya? Esta presentación yo la voy a subir, apenas terminemos, la voy a subir a YouTube, ¿Ya? al canal Horizonte Libre para que la puedan ver. Yo voy a distribuir también los links para que la puedan ver. Tú le pones los links del YouTube para poder abrirla al WhatsApp. Exactamente, sí. Ya, Sí. ok, Yo voy a hacer todo ese trabajo. Así que fantástico. lo pueden ver directamente en Horizonte Libre. También lo pueden ver en Facebook, Facebook de Horizonte Libre. Y también voy a distribuir a través de los WhatsApp los links para poder que lo puedan ver. Exactamente. Bueno, es buena la técnica Bien, de darse cuenta para poder deshacer, digamos,
todos los inventos en los cuales estamos enchampados. Así que si políticamente también resultara así, deberíamos reinventar a nuestra juventud para desengañarlo de lo que ellos creen que es así. Sí. Por eso que la labor que está haciendo la Fundación con Claudio es muy importante, porque el área educación es vital. Sí, Son exactamente. tres áreas que nombramos, que era comunicaciones, educación y el área artística. Claro. Pero mira, fíjate que generalmente se dan muchos casos de hijos de gente que tiene una formación muy sólida, pero sus hijos la pierden, porque en la mesa, en la casa, se usa mucho el celular. Mientras están almorzando, están hablando por celular los hijos y nadie conversa. Entonces, esa es una mala costumbre que hay que terminarla y hay que predicar que cuando estemos en la mesa, o conversamos o nos vamos cada uno para su pieza. Pero así podemos por lo menos hacernos transmitir nuestros pensamientos y transmitir la cultura nuestra a los hijos. Muy cierto. Bien, don Luis, gracias. Vamos a despedir a nuestros invitados, no nos queremos aprovechar porque ya hemos estado 2 horas conversando, si no después no va a querer venir, porque lo hacemos hablar mucho. Ya. Está muy bien. Bien, Ricardo. bien, Ricardo. Sí. Encantado de participar y muchas gracias y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bien, Ricardo, gracias a ti también. Gracias. Y a todos los televidentes, gracias por Pasó acompañarnos. volando el tiempo. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.